A continuación, Nuevo Poder. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Seguimos los dos solos? Porque no está el amigo Claro, Remigio. sigue enfermito. Muy bien, estamos en el programa número 208. 208. Y la carátula del programa, seguimos trabajando el tema de las emociones, como venimos en el programa Ajá. 207. Aconsejamos ver el 207 y el 208 juntos, porque están encadenados en muchos aspectos. Acá el título es A recuperar las emociones censuradas en la democracia colonial. Digamos, acá estamos yendo a, creemos que está latente un montón de emociones que tenemos como pueblo y como nación, que este dispositivo que va por el cuarto intento, o sea, Martínez de Oz, Cavallo, Macri y ahora Milei, de destruir la Argentina y la escala de valores y las emociones argentinas. Por eso fíjese lo que están haciendo, ¿no? Que cierran todos los derechos humanos, la ESMA, el Instituto Juan Perón, el Instituto San Martín, o sea, Belgrano, o sea, todo. No dejan nada, quieren hacer un paca-paca, ¿viste? Liberal y gorila, o sea, van por todo en ese sentido. Y la reacción ya empezó fuerte, como venimos diciendo, desde el arte, más fuerte que desde la política todavía no arrancó, sigue dormida. Y ahí un tema central, por eso pusimos dos películas que tienen mucho contenido de emoción, como son, y ahora lo vamos a ver, donde tenemos a los... a Darín como un protagonista central. En esto, ¿a qué voy? La película La Misión, vuelvo a insistir, es una analogía absoluta con la película que hace Darín, El elefante blanco. Es lo mismo. Es la misma iglesia que por razones imperiales traiciona a sus propios curas, que esa es la esencia de La Misión, cuando los ingleses deciden avanzar para dividir toda América Latina y destruyen el imperio español, y como eso le imponen al imperio, a la iglesia, que disuelva la Compañía de Jesús. De eso se trata la película La Misión. Y lo mismo pasa en El elefante, de otra manera, donde Darín interpreta al cura Mujica, concretamente, solo, traicionado por su iglesia, que termina asesinado por la mafia policial. Bueno, véanlo, es exactamente igual la muerte de Alejandro Darín que a Gabriel, el padre de Gabriel en la Misión, que toca el oboe y le enseña la música, le enseña música. Y ahora vamos a ver, muy interesante lo que explica Morricone, el autor tremendo de estas dos películas, donde la música emociona en algunos casos más que el contenido, ¿no? Pero ¿por qué seguimos insistiendo con Darín? Porque los Darín, no hablo de Darín ahora, los Darín, que por ahora son 5, si quieren, 2 que murieron, los padres de Alejandra y Ricardo, y el abuelo del Chino Darín, porque el abuelo del Chino Darín tiene un protagonismo central en la serie El Reino, que es la serie de televisión más lúcida que se hizo sobre cómo funciona la Argentina. Recuerdan que nosotros lo hemos dicho, donde está Furriel, que es Caputo, la familia Caputo, que hoy es la CIA en la Argentina, la misma que le hizo el atentado a Cristina, la misma que financió el atentado, uno de los Caputo. Ahora es el ministro de Economía que te endeudó con Macri y ahora te está endeudando más con todavía. Y el Santiaguito, que es el operador directo de la CIA en la Argentina. Todos los Caputo, todo eso es Furriel en el Reino, que se enfrenta con el Chino Darín. Entonces, fíjense los Darín cómo vienen
Si ustedes recorren toda la historia de los Darín, los invito a hacer, no lo voy a hacer acá porque no tenemos tiempo, Darín filmó 85 películas. Ricardo. Alejandra Darín hizo obras de teatro, series, más o menos otras 50 producciones culturales. Y el chino Darín, el hijo, se inicia nada más ni nada menos con la serie más lúcida para entender lo que pasa en Argentina, que es El Reino. De manera que si uno recorre todo eso, ellos han reflejado, sin tener una militancia política partidaria y demás, la problemática de estos 50 años de la colonización imperial sobre la Argentina está reflejada en toda la producción de los Darines, para decirle de una manera simpática, en toda su obra. También hay otros artistas, no decimos que sean los únicos, desde luego, para nada. Lo vemos, todo el arte argentino, si quieren, es el lugar donde está latente la emoción principal a recuperar para vencer a este poder de destrucción que significa el gobierno de Milei. Usted tiene, por ejemplo, Darín, tenés La Cordillera, donde te demuestra cómo funcionan los tipos como Milei como presidente. ¿Querés saber qué hace Milei? Ahí lo tenés en La Cordillera. Lo tenés en Elefante Blanco, como dijimos recién, lo tenés en 1985, lo tenés en Relatos Salvajes, donde expresa esa tensión en la sociedad que genera el mecanismo de colonización, lo tenés en Kamchatka, cuando ahí tenés mecanismo de resistencia en la época de la dictadura, actuando Darín, lo tenés en La Fuga, El secreto de tus ojos, donde se refleja cómo funciona el sistema judicial. Montones de películas donde siguen reflejando la educación de las hadas, Tesis. Incluso buscando esto encontré de que 2001 no es una película, es un documental que hizo National Geographic excelente sobre el 2001 y el relator es Ricardo Darín. O sea que hay que seguir todo eso porque permanentemente han documentado desde el arte los costos y las formas, de la colonización durante 50 años. Por eso machacamos ahí con este tema. Fueron coherentes, digamos, a lo largo de todos esos años con las producciones en las que participaron, porque no todos los artistas son coherentes a lo largo de la vida, pero ellos fueron. Bueno, los Darín tienen una coherencia fuerte, fíjate ahora, los que más han golpeado han pagado costos también. Alejandra Darín ha pagado un costo por eso, en su salud. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos la enseñanza de la película, digamos, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso y La Misión. Vamos a poner primero el Cinema Paradiso, que tiene una escena maravillosa que todo el mundo llora. Yo sigo llorando cuando la veo, que es la escena final de los besos. Para los que no vieron la película, se olvidaron, es una película en Italia, donde en un pueblo de esos que se emigran todos en aquella época, la llegada del cine fue una revolución que incluso hasta conmovió a la iglesia, porque y el protagonista de la película iba a ver las películas, pero el cura censuraba las películas y le hacía cortar a Alfredo, que era el que proyectaba las películas, todas las partes donde había besos. Uh-huh. Y el protagonista de la película chiquito quería verlas y no se lo dejaban ver, y él las cortaba por instrucción de la iglesia y las guardaba. Finalmente después hay un incendio, bueno, toda la historia no voy a perder la película, pero al final, la escena final, Alfredo, que era el que manejaba el cine, el que proyectaba las películas, se muere, y cuando se muere, este hombre se había ido del pueblo, se había convertido en un productor de cine justamente en Roma, y le llega un sobre así, una caja de lata, como eran antes. Con las cintas de todos los recortes. Con las cintas, esta escena la van a ver, la pone ahí, no entiende qué es, que le llega una lata vieja, de esas que ya no se usaban, y resulta que
Estaban todos los besos. que Alfredo le había guardado. Todos los besos que había censurado. Ese es el estado actual del pueblo argentino. Todas las emociones. Que emocionan a Guillermo en este exacto momento también. Que nos han censurado a lo largo de 50 años, están ahí latentes, están guardadas en muchas latas, no en una lata. Veamos ahora la parte de esa, si se emocionan ustedes, no me dejan solo a mí, emocionense todos. A ver si lo tenemos ahí. Partire. Va bene, dottor. Complimenti per il film, è gagliardissimo. Grazie. Bueno. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo tienen. Esos besos nos cortaron y hay que recuperar ahora después de Milei, ¿no? Milei es el corte final. La democracia nos censuró las emociones, lamentablemente, y esta imagen representa eso. Y creo que las emociones amorosas, ¿no? Por ahí las otras, las de, como decía antes, ¿no? Las emociones de odio las exacerbó, pero sí, justamente usan las eso. de amor no. Pero las positivas, claro, las emociones que potencian al pueblo nos las han censurado, hay que recuperarlas.
las emociones de la solidaridad, de la justicia, del accionar, del orgullo nacional, de la creatividad, de eso, ¿no? De todo eso. Y eso me parece que es un factor de unidad para destruir a Milei. O sea, reconstruir esas emociones latentes, no voy a ir en detalle ahora porque son muy universales, diversas. Es el factor de unidad para construir un frente contra Milei. Lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico ya se sabe, ya lo hemos dicho en todos los programas, ¿no? Con los 30 decretos, ya lo sabemos. Ahora, para lograr llegar a eso hay que unir las emociones, si no, no. Porque ellos te manejan como te la manejaron en las elecciones, la elección en el balotaje, te manejan las emociones, te vuelven a plantear la contradicción del odio, del gorila contra el peronista, del racismo, qué sé yo, y con eso ganan. Nosotros tenemos que ya mismo empezar a trabajar personas que unifiquen esas emociones y que tengan potencia moral y emocional para vencer a Milei. Cualquier político que tiene que hacer un análisis sincero de si hoy tiene poder para eso. El que no lo tenga, el que tenga algún punto débil, tiene que dar un paso al costado. Se tiene que ir para atrás y quedarse atrás en la segunda línea, porque no puede seguir peleando dándole el frente que ellos necesitan para volver a atacarte, ¿no? Entonces ahí nosotros, antes de pasar a la otra parte de la parte de las emociones, porque esa música la hace Ennio Morricone, que van a ver que tiene mucho que ver con muchas cosas de la Argentina, sobre todo con Pasolini y con Clelia Luro y Jerónimo Podestá, lo van a ver, se lo vamos a poner ahí. Pero esa música, es muy interesante en este libro, cómo la música puede ser un factor de poder para oprimir o para liberar. Eso lo describe él ahí. Y cómo él, estos grandes temas de emoción, ¿saben qué logró hacer? Tanto en esa música que acabamos de escuchar de Cinema como en La Misión, superpuso realidades históricas en la forma musical, que yo de música no entiendo nada, pero el libro es maravilloso de cómo lo describe, lo que hizo en La Misión para superponer la música histórica que existía en el mundo en 1750, que trajeron los jesuitas, con la música moderna que empezaba a surgir ahí, él se imaginó la música guaranítica, porque no hay registro. La superposición de esos tres planos que él hizo, con un espíritu profundo de que nunca los guaraníes, él lo escribe, estoy anticipando lo que está en su obra, de que los guaraníes nunca se habían rendido, es lo que dio origen a esa música que se convirtió en más famosa que la música que la película en sí, ¿no? La música, la cortina musical de La Misión es casi, no le quisieron dar el Oscar los Estados Unidos, que iba de cabeza por un tema político. No se lo dieron porque era Morricone, que venía haciendo películas con todo el Partido Comunista Italiano, con Pasolini, con Leone. Iban a hacer una película con Leone sobre Leningrado. Ustedes saben lo que fue la batalla de Leningrado. Bueno, la Unión Soviética todavía existía y iba a poner 100 tanques para volver a filmar ahí con música de Morricone, que ya la tenía la Armada. Empezaba con una orquesta sinfónica que iba siendo diezmada por el ataque nazi. Bueno, se murió lo mataron, como bien lo dice, de la misma manera Leone a los 60 años. Pasolini lo mataron a los 52, lo mataron efectivamente, y deja abierto acá la duda sobre la motivación real de por qué lo matan a Morricone. Bueno, ese era el espectro con el cual La Misión, que es una interpelación en el fondo a la dinámica de los imperios sobre los pueblos, no ganó el Oscar. Después vamos a ver ahí tenemos algunas imágenes muy simpáticas de Pasolini, que era un gran jugador de fútbol, un apasionado del fútbol, cosa que está olvidado. Ahí lo tienen jugando, escribió sobre eso, se quejaba de que lo considera nada más que del lado de la cultura y no desde el lado de lo deportivo,
para él las poesías, los goles eran poesías, así lo escribe. Eso es lo que define y explica por qué es el último rito sagrado que queda universal. Hace una analogía con las misas. Era un pensador que el propio Morricone dice que hoy falta. No había un intelectual, un hacedor artístico tan potente como lo que fue Pasolini, con el cual trabajaron en muchísimas películas juntas, algunas haciendo la letra, otras haciendo la música. Bueno, él lo describe ahí, pero él le decía que, miren esto, que le definió y que dice que para él fue un mensaje para toda su vida, una guía para toda su vida, que le había explicado Pasolini a Morricone sobre qué era la cultura. Dijo: la cultura actualmente es una óptima estrategia. Fíjense. A lo cual le agregaba o del poder, claro, o del pueblo. Pero la cultura, así la definía Pasolini, como una estrategia. ¿Se dan cuenta de lo que significa el salto y la integralidad y la necesidad que hay hoy de eso, ¿no? Hoy vivís una cultura que está atrapada o manejada por los imperios para retrasar la caída de su obsolescencia. Bueno, hay que trabajar una cultura que, como dice Pasolini, sea la nueva estrategia para una nueva cultura. Él decía: el momento del gol es exclusivamente poético. Cada gol es una invención, una fulguración, un estupor y una irreversibilidad absoluta. Me gusta jugar al fútbol. Para mí, el arte es un juego y el juego es un arte. Las tardes más bellas de mi vida fueron aquellas que jugaba a la tarde con 6 o 7 horas seguidas con mis amigos en el barrio. Maldito sea que me considere un hombre de la cultura, que solo quieren justificaciones culturales. Los deportistas están poco cultivados y los hombres de cultura son poco deportistas. Yo soy una excepción. Nunca me consultan para dar conferencias sobre el deporte. Y el otro concepto tremendo que cuando le preguntan en este libro, que lo tenemos acá por primera vez, yo creo que está en una radio así planteado sobre Morricone, le preguntan sobre música y poder, y dice: la música guarda una relación ambigua entre poder positivo, esto es, entendido como poder estimulador del despertar, movimiento, renovación, creación, y un poder negativo, manipulador, que priva al individuo de la posibilidad de la elección. Casi un acto violento. O sea, fíjense que Morricone dice que la música puede ser violenta. Casi un acto violento, una herramienta de comunicación impositiva, dogmática y absoluta, que vuelve al hombre pasivo, sometido a las fuerzas más poderosas que él. Esas son palabras de Morricone cuando le preguntan sobre música y poder. Interesante para discernir quién está atrás de la instalación de... Y sí, porque también está esto de esa división que se hace, ¿no?, entre la música popular y la música de especialistas, donde también, ¿no?, hay como una división innecesaria. Porque, no, necesaria para el poder. Claro, es necesaria para el poder. Sí, pero digo, es parte de esta cultura dominante. Y fíjense, ¿no?, y fíjense la potencia que división tiene, que después él dice: Pasolini me enseñó algo que me guió toda mi carrera. Dice, afirmaba que la música del cine es capaz de sentimentalizar un concepto y de conceptualizar un sentimiento. Sentimentalizar un concepto y conceptualizar un sentimiento. Eso decía Pasolini sobre la música del cine. Fíjense la potencia que tiene eso, porque ustedes ven que ven una película
y como lo van a ver, la emoción que te produjo esto que acabamos de ver y lo que vamos a ver ahora de La Misión, te permite, si tiene esa potencia el cine, sentimentalizar conceptos falsos, interiorizar conceptos falsos, Seguro. que es lo que hacen muchas películas, la mayor parte de las películas de Hollywood. No solo de Hollywood, ¿no? Pero bueno, para poner un ejemplo que todo el mundo ya está en guardia. Y te pone un cepo conceptual al desarrollo, porque si hay una relación entre sentimiento y conceptualización, como dice Pasolini, y yo te pongo siempre la música que haga falta para el éxito individual y no para el héroe colectivo, terminás interiorizando las categorías de valores que necesita el poder del éxito individual, del éxito colectivo, de la escala de valores, todo lo que ya sabemos que hacen ellos en contra de el principio de la cooperación humana. Entonces, fíjese la potencia que tiene, ¿no? Estos conceptos que están en su libro y que tenemos que tenemos que nosotros trabajar, digamos. Habría que hacer un congreso de humor contra Milei y de música contra Milei, con estos conceptos que nos dice Pasolini y Morricone. ¿Por qué no? Composiciones, si tanto le duele un segundo que aparezca Darín hablando de las empanadas con Mirta Legrand, ¿se imaginan lo que le puede derrotar, lo que le puede vencer este empate que decías, nos dicen algunos dicen la batalla cultural está perdida? No, no está perdida. Mayo demostró que en la cultura la batalla cultural está empatada y que lo tenemos contra las cuerdas. No por la política, porque la política está callada, está silenciada. No se animó a cantar las canciones que había anunciado Axel y que Cristina sigue cantando canciones viejas. Uno que no se animó a cantar canciones nuevas y el otro que no se animó a cantar, sigue cantando canciones viejas. Y ahí nos tienen. Pero el pueblo salió por el lado de la cultura. Y va a seguir, y sigue. No quedó en el Eternauta, se transformó en acción. Y se expande, y no va a parar. No va a parar. Nosotros seguimos impulsando una marcha de 2 millones de personas con máscara para actualizar a los pañuelos de las madres. Acaba de salir como idea en el programa anterior y ahora lo ponemos como bandera. ¿Por qué no contra Milei? 2 millones de personas marchando con máscaras. ¿Se imaginan esa imagen en el mundo? ¿Por qué no? Y no esperemos que lo hagan los políticos y los sindicatos. Autoorganicémonos nosotros con una fecha para salir eso. Pongamos el 9 de julio. 9 de julio, marcha nacional de 2 millones de argentinos con máscara. En todo el país y todas las plazas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso después? Entonces, esto viene de esta historia de estos monstruos. Monstruos de la cultura, como Pasolini. Pasolini, para que ustedes se den una idea, conocen perfectamente nuestra historia con Jerónimo, Monseñor Jerónimo Podestá y Clara y Clelia Luro. Ahí sí tenemos la imagen de uno de sus libros. Su historia, Pasolini se había copado con la historia y la iba a filmar. Y Jerónimo y Clelia estuvieron en Roma y acordaron con él la firma. Si tenemos ahí la imagen de los dos. A los 15 días lo matan. Ustedes saben perfectamente que esta fue Argentina, que Cristina quería con la historia de los dos ganar el tercer Oscar argentino. Y Pasolini quería ganar su Oscar con esta historia también. Porque era una historia tremenda, conmovedora en los 60, que pegaba en la iglesia, pegaba en las instituciones, pegaba a nivel internacional, y lo mataron a los 15 días. Yo no sé si no está vinculado la muerte de Pasolini al acuerdo que habían hecho con Clelia y Jerónimo para que Pasolini lleve adelante su película con música de Morricone. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido eso? Entonces, volviendo a este polo, yo creo que el hecho fundante, una marcha en silencio. ¿Se imaginan el poder emocional mundial de 2 millones de argentinos marchando
en toda la ciudad, 2, 3, lo que nos animemos, con máscaras, callados en la boca, sin ninguna bandera de nadie. ¿Hay más golpe emocional a Milei que ese? Y nosotros eso lo planteamos ya como parte de la campaña. Nosotros tenemos un candidato para vencer emocional y moralmente a Milei. Porque no lo vas a vencer con racionalidades, porque todo lo de ellos es irracional y lo venden emocionalmente como racional. Nosotros impulsamos a Pedro Ábalos, el candidato de unidad de la presidencia colectiva. Ahí lo tienen al compañero discapacitado, abogado, luchador gremial, integrante de la Confederación General de Trabajadores Jubilados y Discapacitados, estuvo preso político en la dictadura, es abogado, varias veces lo habrán visto encadenarse en los distintos lugares para pelear los derechos de la discapacidad, un cuadro con una lucidez total, un militante permanente de 60 años sin ninguna pretensión y con una potencia moral y simbólica que va a obligar a la humildad a todo el resto de los políticos viejos y políticas viejas. Porque la humildad que tiene este compañero no la tiene nadie. Y vos tenés que hacer, para vencer al enemigo Milei, un acto de humildad con gente que tenga la potencia moral y emocional como el de Pedro Ábalos. Yo no encuentro otro candidato en la Argentina que pueda unificar atrás de sí, sobre estos parámetros, un poder político, emocional y unificador para terminar con el cáncer de Milei, que es terminar el cáncer de Milei y de Macri, porque este compañero con su humildad garantiza la presidencia colectiva que venimos diciendo nosotros en el Banco Central. Todo, y está libre, no le debe nada a ningún poder internacional, ni a la CIA, ni al Estado de Israel, ni a Gran Bretaña, como el resto de los políticos. Fíjense, ahora está saltado que Santoro y el Pitu, Salvatierra, están pegados en la organización esa que maneja la CIA. RAP. Fíjense. Que no es el rap musical, justamente. Pedro Ábalos no está pegado en ninguna. ¿Querés un hombre libre y emocional y con autoridad moral, inteligente, profesional, que sabe dónde está el problema de la patria y cómo está la solución? Lo tenemos ahí. ¿Sí? Entonces este programa emocional es para lanzar este candidato. Ya lo lanzamos y creemos que la forma de lanzarlo es el 9 de julio, 2 millones de argentinos en silencio, todos con máscara, con la máscara del Eternauta. A eso vamos a trabajar hasta el 9 de julio. Escuchemos un poquito ahora las imágenes de la misión. Recordémosla, volvamos a ver esas dos películas, volvamos a ver Cinema Paradiso y volvamos a ver La Misión. La Misión es exactamente lo que tiene en sus manos la presidencia colectiva que nosotros venimos empujando. Tiene la mística, tiene la misma contradicción de la misión en la que tenemos hoy, imperio-nación. Porque eso es lo que refleja la película y por eso no le dieron el Oscar. A ver, ¿lo tenemos ahí?
Aquí estamos. Otra vez con las emociones, disculpe, pero está bien, hay que volver a las emociones. Uno tiene que hacer punta y emocionarse también. Muy épico todo les voy momento. Les voy a contar algunas cosas interesantes que cuenta Morricone en su biografía sobre esto, que es increíble. La verdad yo todavía no la terminé de leer, ¿no? Pero traje para este programa algunas cositas. Él cuenta que rechazó hacer la música. Rechazó, fíjense. Pero hay algo más potente y que tiene mucha analogía con lo que estamos pasando hoy. A él lo invitan a Londres a hacer la película, a ver la película y para que haga la música. La película ya estaba toda filmada. Toda. No es que se hizo simultáneo con la música. Entonces, él escuchó, vio la película muda, imagínense la misión sin sonido, muda, como las películas de Chaplin, y sin tampoco escrito nada abajo. Estuvo media hora llorando. Y por eso pudo componer, digamos, desde la emoción. Dice, me emocioné tanto al verla que lloré media hora cuando contemplé la masacre final. Me dejó deslumbrado la última secuencia, cuando una niña superviviente entra al río donde encuentra un candelabro y un violín que recoge sin vacilar. Son palabras de Morricone. Entonces me dije, no, mi música va a destrozar esto. Bueno, con esa intención es claro. No la puedo hacer. Esto no necesita más nada. Uh-huh. O sea, una película muda, dice, yo voy a destrozar esta belleza. Finalmente lo convencen. Y la hace. Para hacerla, es donde el tipo se puso a estudiar la historia de los jesuitas y todo esto que conté, recuperó la música, recuperó el canto gregoriano, que él le apasionaba, y produjo esta síntesis. Dice que en un momento, y miren cómo él define, desde luego habla de cuestiones musicales que yo no entiendo una pepa, ¿no? Durante la música había hecho 3 composiciones, ¿no? Y durante la película me limité a sobreponer 2. Primero una con la otra, o sea, la música de 1750 con el canto gregoriano, por otro lado el canto gregoriano con la música guaranítica que yo había reconstruido, pero siempre de a 2 se superponían. Dice, cuanto mayor era el entusiasmo, la comunión y la compenetración entre jesuitas y guaraníes en la película, mayor era mi esfuerzo técnico en la música. O sea, mientras iba produciéndose esa evolución en las imágenes, claro. Dice, 3 identidades independientes pero unidas, o sea, la de la iglesia, la de los jesuitas y la de los guaraníes, 3 cuestiones distintas que deambulaban ahí. Porque él explica que la música en aquella época estaba definida en el Concilio de Trento. Era la música que se podía hacer y la que no se podía hacer. En el concilio, fíjense la importancia que tiene, no solamente el concilio, sino la música, de que ellos habían definido que todo tenía que ser canto gregoriano y nada más, en un concilio. ¿Tá? Entonces dice, yo respetaba esa lógica que funcionaba todavía en 1750. Solo en un momento dado, cuando los 3 temas estuvieron sobreexpuestos, di con lo que me pareció un resultado extraordinario. Está contando Morricone cómo concibió ese tema que acabamos de escuchar. Un milagro técnico y moral. Así define ese tema que ustedes acaban de escuchar. Que se generaba poco a poco simplemente escribiendo, sin pensarlo. En la pieza esta,
las tres identidades se fusionaban en una y por medio de un contrapunto polirrítmico de tres, con satisfacción se cumplió lo que mi mano, antes que mi mente, había previsto desde el principio. Fíjense cómo está describiendo un genio, un proceso de fusión político, cultural, artístico y musical para producir eso. Es más o menos lo mismo que tenemos que hacer nosotros en esta nueva etapa civilizatoria. De hecho, él, después un jesuita le pidió que hiciera, mucho tiempo después, una misa jesuita. Y él la compuso y se la llevó a Francisco. Dice que estuvieron media hora los dos mirándose cuando se la entregó sin hablar. Ninguno de los dos empezaba a hablar. Estaba ahí la misa jesuita mucho tiempo después, ¿no? O sea, y la gran paradoja de haber empezado con la misión, con una cuestión jesuita, y de repente tener que hacer una misa que se llama hoy Misa para Francisco. Uh-huh. Pero ustedes se imaginan el Papa y Morricone media hora en silencio. Bueno. Creo que también es un poco lo que hacía Bertolt Brecht, ¿no? Desde el teatro, que unía todo su proyecto, digamos, lo que era la concepción política con la artística, ¿no? Involucrando eso, todo en una propuesta. Bueno, eso tiene que encarnar en nuestro candidato anti-Milei, uh-huh. Que es el símbolo, Pablo versus Milei. Que es Pedro y Pablo es en realidad. Pero la canción, ¿se acuerdan? La marcha de la bronca. Pero es la silla de ruedas de Pedro contra la motosierra de Milei. Es el bien contra el mal. Es la patria contra la colonia. Es lo moral contra lo amoral. Eso es Pedro contra Milei. Es cuerpo contra el anticuerpo. Porque este señor no pone el cuerpo en nada, es un producto colonial a través de las redes. Y Pedro hace 60 años que pone el cuerpo, en todos los sentidos. Es la solidaridad contra el odio. Es el amor contra el antiamor. Es la familia contra la antifamilia. Es un señor que tiene perros y que nadie se enamora de él. Nunca una mujer se enamoró de Milei en su vida, ni se va a enamorar. ¿Podemos tener un presidente así? Nosotros que tuvimos el amor entre Perón y Evita. Ni en su familia tiene amor Milei, porque no es sabido que tu familia con no sus te lleva bien, padres, pero que con... no te quiera ninguna mujer. Bueno, pero también, es un síntoma, ¿no? de que el tipo es un enfermo grave. Y que la sociedad vote un enfermo grave es una dosis de enfermedad de la sociedad también, que hay que sanar. Nuestro candidato Pedro Ábalos, y con esto termino, es el eternauta vivo. Es el eternauta vivo. Todo esto que estoy diciendo acá, ni lo hablé con él. Simplemente lo conozco. Y ni lo consulté. Lo largué ya por redes, por WhatsApp, y ahora lo largo acá en el programa. Es posible que le interese, que asuma o no este camino. Pero lo que no hay duda es que lo que él representa simbólicamente, alguien lo va a tener que encarnar para vencer a Milei. Si no es él, será otro. Por eso me animo a tirarlo sin consultarlo. ¿Se dan cuenta? Ojalá le interese, ojalá todos den un paso atrás y se pongan atrás de un hombre humilde con esta trayectoria. Ojalá él tenga voluntad, energía, fuerzas, vaya a saber. Ya lo vamos a hablar, incluso le invitamos a venir a un programa antes de esto. Pero lo tiro porque son los parámetros con los cuales vamos a vencer a Milei. Con Pedro, con Pablo, con la canción de la bronca, con lo que sea, con los Darín. Con Darín, capaz que Darín dice, no, esto así no va más, yo me juego y soy candidato. O no nos olvidamos que el poder colonial empezó sobre nuestra patria con un actor.
¿Quién era Reagan? ¿Quién era Ronald Reagan? Que fue el que no solamente bancó las dictaduras genocidas en la Argentina, sino que nos metió en la estafa de el argumento para que nos metiéramos en Malvinas para conquistar todo el Atlántico Sur. Era un actor, ¿nos olvidamos? Era un actor. Lo que vivimos hoy en la Argentina es producto de un diseño muy inteligente del poder internacional, utilizando la cultura como estrategia, como decía Pasolini. Miren hasta dónde era lúcido Pasolini. Un actor nos llevó a esta situación. Un actor puede sacarnos de esta situación. Darín, otro, el que sea, no importa. Pero los elementos para poder sacarlo están en Pedro Ábalos. Los elementos emocionales para vencer este desastre están en Pedro Ábalos. Disculpen que haya estado muy moqueante, pero bueno, muy así emotivo. Es la música. Muy emotivo. Pero bueno, yo no tengo problema Mi yerno me dijo que me agradecía mucho que le haya enseñado a llorar en público. Uh-huh. Y bueno, o Pedro Ábalos, o ahí lo tenemos a Pedro, gran comunicador, también sencillito y contundente cuando sale en televisión. Todos lo van a ver, búsquenlo. Hoy estuvo en la marcha de la discapacidad y ahí está exigiendo el cupo del 4%, que dice la ley que todos los organismos de Estado tienen que tener un 4% de discapacidad. Bueno, abogado, defiende las causas de los discapacitados, de los jubilados. Bueno, se mueve con autonomía, así como lo ven, él tuvo polio y se mueve con autonomía con su silla, se sube a su coche de discapacidad de solito, anda, entra, sale por todos lados, va a las marchas, se encadena en la Plaza de Mayo, se encadena en el Ministerio de Salud, y nunca buscó nada. Nunca buscó nada. En términos de rosca política berreta, ¿vio? Esa con la que nos han llevado hasta hoy, nunca. Así que bueno, con esto, otro capítulo para las emociones y un candidato presidencial. Disculpen que lo haya puesto con tanta emoción, pero bueno, me parece los que candidatos tienen que salir del pueblo, no de la rosca política. ningún candidato va a ganar desde la rosca política. Y bueno, por eso que salgamos ahí, propongamos, Dale. nos atrevamos, como decían en el programa anterior, ¿no? Atrevernos. Bueno, chau gente, hasta la próxima. Nos vemos. Radio con Aguante.